volvemos a estar otra vez igual. Debemos de decir: Padre Santo, anulo toda acta de decreto del enemigo que se ha levantado en contra de mí, en contra de mi ministerio, en contra de mi propósito, para yo poder seguir hacia adelante y decir: hasta aquí. Yo me recuerdo que cuando yo iba a clases de música en un conservatorio, el conservatorio era cristiano, y decía: todos tenemos adicciones, todo. Y yo decía: Padre Santo, parece que estoy en clase de cómo quitarse de las drogas. Pero nos decían: si tienes un pecado, escríbelo en un papel y guárdalo en tu mano. Ora por ese pecado, rómpelo y tíralo a la basura. Y yo decía: un papel, un boli, ¿y quién me va a hacer eso en mi vida? Pero me vino a memoria lo que dice la palabra del Señor, que si tan solo tuvieras fe como un grano de mostaza, se mueven montañas con la fe. En Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El Señor ya está librado. Fíjese que a veces nosotros nos complicamos tanto que intentamos buscar la mejor manera. Mire, le voy a poner un ejemplo. Yo me acuerdo cuando mi papá me mandaba, cuando él era cómodo, estaba en el sofá: pásame el mando de la tele que está en los dedos. Y yo iba a buscar el mando en el cajón, y miro en el cajón y el mando no estaba. Papá, el mando no está en el cajón. El mando está en el cajón, te estoy diciendo. Y uno iba otra vez y miraba y lo cerraba y lo volvía a abrir, lo cerraba y lo volvía a abrir. Nada, y el mando no estaba. Y el cajón vacío. De repente venía mi padre, abría el cajón, imagínense qué, estaba el mando de la tele. Le voy a poner un ejemplo con esto. A veces nosotros queremos ir por camino que nos va a llevar a un acantilado, porque el Señor ya lo dice tan claro. Dice: quitándolo de en medio y clavándola en la cruz. El Señor ya ha borrado nuestros pecados en la cruz del Calvario y ha pagado un precio muy alto. El Señor ha pagado un precio muy alto, que tuvo que enviar a su único hijo aquí en la tierra. Me da miedo cuando está muy callado. Tiene que hablar un poquito más. La verdadera conversión, como hablábamos antes, es la cual viene del corazón arrepentido, que sabe reconocer sus pecados delante de Dios y que le pide perdón de todos ellos. Es tan fácil como pedir perdón. Y va a haber 3 niveles que el Señor nos va a catapultar cuando nosotros entramos en esa conversión. Y una de ellas es que se gesta una nueva naturaleza en nosotros. Le da vida a la fe y produce frutos nuevos. ¿Cuántos se acuerdan cómo eran antes de conocer al Señor? Mi padre no le gusta hablar mucho de su pasado, porque aunque él haya conocido al Señor con 14 años, dice que él ha sido muy malo. Digo, bueno, con 13 años no creo que robe un banco, pero si dice que ha sido muy malo, no te voy a llevar la contraria. Pero él me decía: cuando yo te digo a ti las cosas, te regaño, es porque yo ya lo he hecho y no quiero que sigas mis pasos. Y cuando a veces el Señor nos da ese toque que dice: ay, me dolió, esta palabra me confronta, o mira el hermano qué pesado es, que quiero orar enfrente del altar y está gritándome yo al lado del altavoz: Padre mío, que se le quede sin batería el micrófono. Pero el Señor a veces nos toca, y aunque duele, debemos de seguir hacia adelante, porque lo que el Señor quiere es catapultarnos a una nueva dimensión del Espíritu. El Señor también nos llama a encontrar nuestra comisión. En Efesios 2:10 dice: nosotros somos obra de Dios,
creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano, para que nos ocupáramos de ellas. ¿Somos obras de Dios o no somos obras de Dios? Gloria a Dios. Yo me recuerdo que en el instituto yo peleaba con el profesor de historia porque me decía, venimos del mono. Yo digo, no, vienes tú del mono, yo no vengo del mono. Yo vengo de arriba de los cielos. Y el profesor me decía, no, hombre, niño, no me vaya a confundir ahora la clase, que como pongas eso en el examen, de verdad que te lo pongo como mal. Nosotros venimos de una evolución, ¿qué? Yo le decía, todavía creo que no has evolucionado por completo. Pero el Señor también me daba la oportunidad de poder predicar ahí en la clase. Había horas muertas, le decíamos que había horas muertas, y era esas horas que nosotros dedicábamos para hacer las tareas que nos enviaban para casa o para un refuerzo de matemática. Y yo recuerdo que yo me llevaba mi Biblia y me ponía a leerla. Yo los deberes siempre lo hacía en la clase mientras el profesor hablaba. Me daba tiempo y ahí lo hacía. Entonces yo me ponía a leer la Biblia y se me acercó una vez un amigo. Me dijo, ¿qué lees? Porque a él le encantaban los libros. ¿Qué lees? Le digo, no, estoy leyendo la Biblia. Ay, no, pero eso es grandísimo. ¿De verdad te va a terminar la Biblia entera? Digo, hasta donde llegue, porque si el Señor viene antes, no la voy a poder leer entera. Y al final le tuve que regalar mi Biblia al compañero, porque siempre me la prestaba. Le digo, mira, quédatela, dame el dinero y yo me compro otra. Son buenas obras que nosotros hacemos para un servicio. Y esa palabra de servicio me llamó la atención y significa buenas obras. En Gálatas 1:15, del 15 al 16, dice, sin embargo, Dios me había escogido desde antes que yo naciera y me llamó por su gracia. Y cuando Él quiso revelarme a su Hijo para que fuera a predicarlo entre los gentiles, no fui inmediatamente a consultar con nadie. ¿Qué quiere decir esto? El Señor a veces nos llama a que nosotros podamos hacer algo tan pequeño. Yo me acuerdo cuando empezaba a servir en la iglesia y yo de primera quería tocar la batería. Va de primera, venga, ya sé tocar para arriba. Pero eso me llevaba a mí a hacer todo lo contrario. Porque primero debemos de empezar hacia abajo y luego ir creciendo. Yo me acuerdo cuando limpiaba los cuartos de baño, también, bueno, aún así lo sigo haciendo a veces, limpiando también la iglesia antes de la reunión. Y el Señor en esos momentos me hablaba y me decía, te he apartado para cosas más grandes, pero es necesario que primero pases por esto. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros no queremos empezar desde cero. Nosotros no queremos decir, vamos a caminar en pos del llamado, como dice el tema, sino que directamente queremos ir a predicar porque ya tenemos mucho conocimiento. Y debemos de diferenciar la habilidad con el espíritu. Porque mucha gente puede tener habilidad para tocar un instrumento, pero no para bajar la presencia de Dios. Y eso me tocó, porque digo yo, si me apartaste, me llamaste y me comisionaste, ¿para qué fue? ¿Quién soy yo? Y me fui al libro de Efesios 2:10. Somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios de antemano ya había planeado. ¿Cuántos lo creen? Me llama la atención 3 puntos de este versículo. Dice, somos obra de Dios, creados en Jesucristo y diseñados para realizar buenas obras. Debemos de entender su comisión y ponernos en marcha. Yo me acuerdo que mi padre me levantaba para la oración de las 6 de la mañana
Y cuando yo ya lo escuchaba, porque mi padre cuando anda descalzo por la casa, como que le cruje los pies, creo yo. Le hace truc, truc, truc. Y ya cuando venía a mi cama, uy, yo me hacía el dormido, yo me quería esconder, digo, ahí viene, ya me va a despertar. Y no quiero. Pero ahí venía mi padre, Abrancito, venga mi niño, venga. Y yo, no, déjame dormir. Venga que hay que orar, venga que hay que levantarse. Y a veces nosotros necesitamos a alguien de impulso para que nos lleve a otro nivel. Porque créanme que si fuera sido con mis propias fuerzas, yo ni me levanto. Yo me levanto para la hora de comer y me acuesto para la hora de dormir. Pero el llamado de Dios viene con un llamamiento celestial, con un llamamiento santo, con un llamamiento soberano, con un llamamiento irrevocable y un llamamiento que viene por gracia. ¿Por qué digo de que es un llamamiento celestial? Lo vemos en Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos míos, a quienes Dios ha apartado para sí y participan en el mismo llamado de la salvación, piensen ahora en Jesús, apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. ¿Por qué digo de que es un llamamiento santo? En 2 de Timoteo 1:9 dice, Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, porque lo merecíamos, no porque lo merecíamos, sino por su amor y porque así lo planeó. Antes que el mundo comenzara, su plan era mostrarnos su bondad a través de Cristo Jesús. Cuando el Señor nos habla de un plan específico, nos llama a poder adorar. Eso me trae a memoria, no lo he anotado aquí, pero eso me trae a memoria cuando hubo una mujer con flujo de sangre y decía, si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sana. Si tan solo yo tocare el borde de su manto, yo seré sana. Muchas veces hemos querido que el Señor traiga una sanidad en nosotros, traiga un milagro, porque otro hombre nos ponga la mano, o porque otro hombre o otra mujer en Dios ore por nosotros. Pero hay muchos ejemplos en la palabra del Señor donde nos lleva a que con tan solamente sentir la presencia de Dios podemos alcanzar maravillas. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto puede dar un grito de júbilo? Van a pensar que estoy solo en la iglesia de Grito de Benecer. ¿Cuántos son hijos de Dios? Bien, porque ahora es cuando me voy a poner serio y voy a perder amigos en esta tarde. No, mentira. Lo veo muy serio y no me gusta mirar a la gente desde arriba. El llamado que el Señor hace es para sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos en un momento de su vida dijeron, Padre, yo quiero permanecer y ser parte de tu vida, parte de tu plan? Créanme que yo muchas veces he querido abandonar. Yo muchas veces he querido decir, Padre, es que no puedo más. ¿Por qué tan duro? Y muchos dirán, ay, pero un niño tan joven que va a entender de pecados, que va a entender. Pues le voy a decir una cosa. Yo cuando estaba en el colegio, usted me ve ahora grande, fuerte, y dice, ay, quien se meta con él le hace así, lo manda. No, pues yo era gordito y bajito. Y la gente se metía conmigo y decía, a ver, ¿dónde está el santo? ¿Dónde está el santito? El hijo del pastor. Y en aquel tiempo mi padre llevaba un ministerio de evangelista. ¿Dónde está el hijo de ese evangelista? A ver, ¿dónde está? Tantas cosas que hace tu padre, a ver qué haces tú. Y eso me llevaba y me desanimaba y decía, pero no tengo el don de lengua. Cuando predico tartamudeo.
quiero tocar la batería y me voy 3 tiempos para atrás, 3 tiempos para adelante. Señor, ¿qué es lo que tienes preparado para mi vida? En aquel tiempo yo ni me imaginaba que mi padre iba a ser pastor, iba a tener una iglesia, absolutamente nada. Pero el Señor, cuando nos llama, nos predestina y nos marca con un llamamiento santo, créeme que se va a cumplir sí o sí. Porque Él no tiene palabra de hombre para arrepentirse. Si en algún momento el Señor te prometió que te iba a dar algo, el Señor a lo mejor te iba a dar una economía, te iba a dar una promesa, te iba a dar hijos que aún no puedes tener, o te iba a dar, qué sé yo, millones de cosas que el Señor te puede prometer. Créalo con fe porque lo vas a obtener. El Señor en una de esas me tocaba y me decía, es que yo no, Abrancito, yo no escojo a los que ya lo tienen todo, a los que realmente se creen Superman. Porque como le dije, yo quería ser el primero en la clase, en saberlo todo. Y el Señor tocaba y decía, Abraham, primero tienes que ser más humilde. No puedes sobresalir en los demás porque hay un orden establecido. Yo le pedí al Señor el don de lengua con unas ansias increíbles, ya cuando mi padre ya tenía la iglesia, y le decía, Señor, esto para mí es como comenzar de nuevo, porque yo pertenecía a otra iglesia. Señor, es como empezar de nuevo. Va a venir gente, Padre, otra vez de nuevo, con cosas que uno no quiere escuchar o no quiere hacer, venirte más temprano. Ay, yo le digo ahí a Valentina, me voy a tener que hacer youtuber y contar mi vida de cómo ser hijo de un pastor. Mire que me tengo que levantar temprano para venir a colocar la silla, tengo que encender el sonido. Bueno, ya no tanto, porque gracias a Dios está poniendo a gente consagrada que nos va ayudando. Pero yo decía, Señor, si tú tienes algo preparado para mí, bautízame con el don de lengua. Y yo me arrodillaba y clamaba, y más que me apretaba no pasaba nada. Ahí como contaba la diaconisa Valentina ayer. Y recuerdo que yo por fe, yo estaba arrodillado en una silla cerca del altar. Me levanté y dije, Padre, si tú eres real, porque sé que me estás escuchando, si tú eres real, en el momento que yo me levante y empiece a orar, tú me vas a bautizar con el don de lengua. Cuando yo dije eso y me levanté, mi padre se me acercó y me tocó la cabeza. No hizo falta más nada. Empecé a pegar saltos por toda la iglesia como un loco, a decir palabras sin sentido, desordenando la silla que había ordenado por la mañana. Y el Señor hablaba en mi corazón y me decía, ahora el enemigo te va a ver desde lejos, porque ahora tienes la unción del Espíritu Santo. Y eso me trae memoria cuando Jesús empezó a orar en el monte y uno de esos discípulos le dijo, Padre, enséñanos a orar. Y cuando el Señor les dice que repitan lo que Él va a decir, momento más adelante en el pasaje de la Biblia nos habla de que en el monte, cuando empezaron todos a orar, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Por eso cuando estamos en la administración y decimos, habla, no es que grite ni haga voltereta para atrás, sino que cuando uno habla en lenguas y tiene el poder del Señor, el Señor le delega una autoridad. Y cuando el Señor nos llama a ser sus hijos, lo vemos en 1 Corintios 1:9. Tener comunión, Dios siempre cumple su palabra y Él los llamó a vivir unidos a su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor.
Yo aquí veo que nosotros debemos de delegar un servicio. El que quiere servirme, dice en Juan 12:26, el que quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará el que me sirve. Al que me sirva, mi Padre lo honrará. Muchas veces hemos querido tener honra, tener la bendición del Señor, sin primero no haber tenido un sacrificio. Pero aunque el camino sea difícil, porque el camino es difícil, no es fácil. El Señor nunca dijo que nos iba a librar de, ¿qué le digo yo? Que nos comiera un león. El Señor dijo que iba a estar con nosotros y no iba a guardar si un león viene a comernos. Les pongo un ejemplo. El Señor cuando está con Abednego y lo mete en el horno de fuego, entraron al horno de fuego. Por un momento tuvo que sentir ese calor, ese sufrimiento, pero el Señor dice de que estaba ahí con ellos y que el mismo rey que le había obligado a arrodillarse ante él dijo: yo metí 3 hombres, porque ahora hay 4. Si yo metí 3, porque hay 4, métale más fuego a eso. Quiero que desaparezcan. Y cuando todos se ponían a mirar en el fuego, lo veían todos danzando, esas 4 personas danzando en el fuego, dando gracias al Señor. Y los 3 salieron del horno de fuego. El Señor entró con ellos, pero los sacó ileso. A veces nos va a tocar pasar por pruebas muy difíciles, que quizás ya haya pasado. Pero como dice en Mateo 16:24, ya estoy terminando. Y dijo luego a los discípulos: y si alguien desea seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. A veces nosotros nos tenemos que negar a nosotros mismos para poder entrar en la gloria del Señor. ¿Cuánto creen eso? Amén, amén. ¿Cuánto creen eso? Aleluya. ¿Cuánto puede dar un fuerte aplauso para el Señor? Si los músicos quieren ir subiendo, pueden hacerlo. Créeme que me ha costado mucho prepararme para este mensaje, porque yo decía: Señor, he predicado de tantas cosas que no sé esta vez qué decir. A veces nosotros queremos decirle a la gente, ¿verdad? Queremos impartirle a la gente, pero yo espero que quien le haya hablado haya sido el Señor, porque cuando nos movemos por el Espíritu, nuestro templo se edifica. ¿Cuánto lo creen? Debemos de crecer en un conocimiento de la iglesia, porque en Efesios 14:12 dice: su propósito es que su pueblo esté perfectamente capacitado para servir a los demás y para ayudar al cuerpo de Cristo a crecer. En esta mañana entonces entendiste para qué fuiste creado. Fuimos creados para servir. Fuimos creados para poder darle gloria y honra al Señor. No importa lo que haya pasado antes, tanto bueno como malo. Lo que importa es ahora. ¿Qué es lo que hemos hecho ahora? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Porque yo te puedo decir, en el año 94 yo hice y se convirtieron 30 personas en un parque y yo evangelizando. ¿Y qué estás haciendo ahora? Porque hoy día se están tocando trompetas que obviamente no son figurativamente, que se pueden tocar, pero son trompetas que hoy día se están escuchando de que el Señor está cerca, que el Señor viene a por su amada, y debemos de estar
ciertamente convencidos de que el Señor Dios está con nosotros. Si se quiere poner de pie, yo ya he terminado, vamos a finalizar. Vamos a finalizar dando gracias al Señor y sellando la palabra que Él ha puesto en nosotros. Padre Santo, Señor Jesús, guarda, Padre Santo, a cada uno que están aquí, Señor. Crea un vallado, Señor Jesús, de ángeles, arcángeles, serafines y querubines, Padre Santo. Llévalos a casa, Padre Santo, sanos y salvos, Padre. Donde tu presencia, Señor Jesús, lo acompañe ya donde vayan. Y que tú jamás te apartes sobre ellos, Señor. Te ruego, Señor Jesús, que tú pongas tu mano poderosa, Señor Jesús, en ellos. Que tu Santo Espíritu, Señor Jesús, sea para edificación de tu gloria. Ahí donde estás, adora al Señor, adórale. Y dile al Señor de que aunque pases cosas, tú lo vas a hacer, tú vas a seguir y vas a obedecer la voz del Señor, porque para eso el Señor nos ha llamado. Adora en esos momentos su presencia. Te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te seguiré. Heme aquí, envíame, si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame y yo lo haré, te obedeceré. Te seguiré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te seguiré, yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones, te seguiré. Gracias, Señor Jesús, por tener este momento en tu presencia, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque sé que tú has tocado, Padre Santo, a cada vida. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Señor mío. Bendice, Señor Jesús, multiplica, Padre Santo, al que tiene, Padre. Y damos gracias, Señor, por la oportunidad, Padre Santo, que tú nos has puesto el día de hoy, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a tener una oración. Yo no sé si la hermana que ha escrito la nota quisiera pasar hacia adelante o quiere estar en su lugar, y vamos a orar por esta petición. Sí, cortamos.